Quiero darle la bienvenida a la doctora Vivi Biskin, presidenta del Comité Cultural de la Keilah Ashkenazí de México. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a nombre de la Keilah Ashkenazí de México. Muchas gracias por conectarse. Antes de dar inicio a nuestro evento, quisiéramos expresar nuestras condolencias y nuestro gran dolor por el fallecimiento del rabino Lord Jonathan Sacks, Zichrono Lebraja, un ser humano de gran sabiduría, empatía. Lord Jonathan Sacks. Sin duda nos hará mucha falta este gran líder, siempre preocupado por el futuro de las generaciones. Descanse en paz. Regresando a nuestro tema, quisiéramos agradecer a las instituciones que nos apoyaron a realizar esta conferencia. Al Museo de Memoria y Tolerancia, a Yad Vashem México, a la Cátedra Shimon Pérez por la Paz de la Universidad Anáhuac y a Bada Jinuj, todas instituciones educativas, pues todos coincidimos que es a través de la educación y la enseñanza que podemos esclarecer verdades, destruir mentiras y estar preparados para los tiempos difíciles que vivimos. Queremos agradecer, por supuesto, a Marta Fliser por su incondicional apoyo en la traducción cada vez que la necesitamos. Queremos también agradecer a Jaime Israel, que hizo posible este encuentro, y a todo el equipo de la Keilah, a Jaime Murrow y Jaime Romanowski de nuestro Cineclub de la Shoah, a Anita Feinsod, Alberto Chakra, Michelle Kerbel y Sandra Apo, y muy especialmente a Raquel Feldman por coordinar toda la logística de este evento de principio a fin. Estamos en un año más reunidos en estas fechas para conmemorar Kristallnacht, la terrible noche del 9 de noviembre de 1938, la noche de los cristales rotos. Kristallnacht marcó un punto de inflexión en la política antijudía nazi que culminaría en el Holocausto, el asesinato masivo, sistemático de los judíos europeos patrocinado por el Estado. Kristallnacht no es solo una cicatriz dolorosa en las páginas de la historia judía, sino también una lección para que toda la humanidad se una en la búsqueda de la paz y se pronuncie contra la injusticia en su primera aparición antes de que se le permita manifestarse en algo más grande. Este mensaje es particularmente importante hoy en día, donde la división, la intolerancia y la polarización están presentes en todo el mundo. Estamos seguros que coincidirán con nosotros y con el escritor español Javier Cercas, que dijo: hoy ya no basta con contar la verdad. Además, hay que destruir mentiras, empezando por esas grandes mentiras que se fabrican con pequeñas verdades y que son las peores mentiras, porque tienen el sabor de la verdad. Es por eso que hoy tenemos con nosotros a la doctora Deborah Lipstadt, una destacada académica y activista de la memoria histórica del Holocausto, o Shoah. La doctora Deborah Lipstadt es profesora de estudios del Holocausto en la Universidad Emory en Atlanta y ha publicado varios libros y enseñado sobre el Holocausto y el antisemitismo cerca de 40 años. Su mayor salto a la fama se debe sin duda al juicio al que fue llevada por David Irving, bajo la acusación de que lo había difamado al llamarlo negacionista del Holocausto. Después de un juicio de 10 semanas y de una aplastante victoria para Deborah Lipstadt, el juez decretó que Irving era un polemizador neonazi que pervierte la historia y promueve narrativas racistas y antisemitas. El Daily Telegraph de Londres escribió que el juicio logró para el nuevo siglo lo que los juicios de Nuremberg y el juicio de Eichmann lograron para las generaciones anteriores. Su currículum es muy extenso, podría pasar muchos minutos más leyéndolo, pero mejor démosle el micrófono a la doctora Lipstadt para que con sus propias palabras nos comparta su labor para luchar contra la intolerancia, el antisemitismo y el negacionismo. Y antes de pasarle el micrófono, le vuelvo a pedir a Alberto que por favor explique al público todas las partes técnicas para poder escuchar la traducción simultánea y cómo va a funcionar lo de las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Vivi. Estoy activando en este momento la parte de interpretación. Si están en una computadora, en la parte de abajo les salió un icono de un mundo.
ese icono dice interpretación y al seleccionarlo pueden escoger entre el canal de inglés o bien el canal de español. Inglés será el idioma original, español será la traducción simultánea. Si están en un iPad o en un teléfono, en su pantalla tienen 3 puntos. Al picar esos 3 puntos, sale el mismo icono de un mundo y pueden hacer lo mismo, seleccionar entre inglés o español. El chat está desactivado, pero la sección de preguntas y respuestas o Q&A está activada y ahí pueden hacer todas las preguntas que les daremos seguimiento. Si alguien tiene alguna duda, por favor escríbamela en la parte de Q&A o PIR, preguntas y respuestas. Muchas gracias. Vivi. Okay, so Dr. Lipstadt, it is such an Dr. Lipstadt, es un gran honor estar aquí con ustedes, tenerla acá. Se ha mencionado su currículum. Espero que haya entendido todo lo que dijimos, pero estamos acá para escucharla. Le doy el micrófono en este momento y por favor, adelante. Escuchamos atentamente. Un gran placer. Gracias por tenerme acá en estos momentos difíciles, raros. Es un gran placer para mí estar acá en la Ciudad de México, gozar la ciudad, pero bueno, esta situación se manejó así y la gozaremos. Gracias, Vivi, por tu presentación, tus comentarios, el aniversario de Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, y yo voy a comenzar de una manera especial porque yo voy a estar hablando acerca de antisemitismo. Vamos a comenzar contando un chiste. Bueno, los chistes a veces son típicos de nosotros, riéndonos en una tragedia. Así que, por ejemplo, estaba en la Unión Soviética, fui a visitar a los refuseniks. Estaba yo caminando con algunas gentes que eran famosas y vi un carro que nos estaba siguiendo. Bueno, no era tan poco listo, porque nos sentíamos y veíamos que nos seguía y ellos querían que sintiéramos esto. Estaban haciendo un punto, señalando algo que quería decir: ustedes no regresen, vayan y digan a los americanos que no los queremos acá. Bueno, nosotros tenemos ideales, desarrollamos después de tantas tragedias un sentido del humor especial. Y bueno, estas son unas bromas, unos chistes que me contaron. En Moscú se dice que una tienda iba a recibir una carga de zapatos. Ustedes saben que los bienes materiales eran muy pocos, estaban escasos. Entonces, aquí, por ejemplo, anuncios en las ventanas, en las zonas de las tiendas, no se habían cambiado desde hace mucho tiempo. Entonces, había una tienda en el área del square y allí había un letrero que decía zapatos. Al día siguiente estábamos parados, congelados por estar parados ya a la mitad de la noche allí. El gerente de la tienda en la mañana de repente sale y dice: perdón, pero no va a haber suficientes zapatos para todos los que estaban en línea. Todos los judíos se largan, se van. No hay suficientes zapatos para ustedes. Y todos los que no son miembros del Partido Comunista también se van. Salgan de la cola, salgan de esta línea. Y después voy a salir. No hay suficientes zapatos para todos. Aquellos veteranos de la Segunda Guerra Mundial tampoco tienen lugar para tener zapatos. Y los que estaban allí eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial que habían recibido medallas de alto rango,
a las 5 o 6 de la tarde, estas gentes ya habían estado parados en el frío, congelados durante 24 horas. Y se dice, todos los que no van a recibir zapatos, váyanse. Aquellos que recibieron esta medalla y aquella también se van. Y ahora las gentes que reciben los zapatos son los más afortunados. Los otros para afuera. Acá vemos una situación irracional e ilógica. Si queremos culpar a los judíos por algo o encontrar algo, es muy fácil encontrarlo en contra de los judíos con mucha tristeza. ¿Qué pasa con el antisemitismo? En la década de los 60 había una película, Louis Malle, una persona que tiene una película famosísima de la Shoah. Y Louis Malle tenía varias películas, pero el punto era que si uno de los films, las películas que exhibió, tenían que ver si eran pornográficas o no. Y entonces en la Suprema Corte se dijo, no puedo encontrar la pornografía, pero lo siento cuando lo veo, esto no es pornográfico. Y el antisemitismo de una manera científica o diferente dice, bueno, yo no lo veo, pero cuando yo lo siento, ahí está. Entonces, había un profesor sumamente famoso en el Reino Unido, inglés, daba historia judía y decía que el antisemitismo era un antisemita que odia a los judíos más de lo que absolutamente podría ser necesario para él. Era una broma hasta cierto punto, solo hasta el cierto punto. Te odio porque hiciste algo mal, o por alguna razón, o por alguna no buena razón, pero te odio porque tú eres judío y ya. Odio a todos los abogados, pero odio a los abogados judíos porque son judíos y los odio más. Entonces, esta animosidad va creciendo en diferentes circunstancias cuando analizamos el punto del antisemitismo. Bien, el antisemitismo es una forma de prejuicio. Vamos a ver la entomología. ¿Qué quiere decir la palabra prejuicio en inglés? Es juzgar previamente. Eso dice también en español. No me confundan. Yo ya tengo decidido. Yo ya sé cuando veo a la persona cómo es, cómo ha sido y cómo va a ser. No importa que sea blanca, negra, lo que sea. Yo sé que si es un negro, igual como sucede en Estados Unidos, ahí hay un prejuicio. Y entonces me pregunto, ¿por qué puedo yo determinar mi nivel de experiencia, nivel de fuerza, su habilidad financiera? Si es un trabajador consuetudinario, sólido, crean en el grupo en el cual ustedes están insertados, al cual pertenecen. Todos los prejuicios son irracionales y no tienen sentido. Subrayo. Otro aspecto de prejuicios se aplica a todos los aspectos de prejuicios. No tiene que ver con lo que hace una persona. Alguien puede decir, es que así se comportan los judíos, así se comportan los negros. Y aplican el comportamiento a la identidad del grupo y eso se hace previamente sin siquiera conocer. Por otro lado, los prejuicios pueden ser positivos en ciertos casos. Bueno, este hombre es judío, pero bueno, es mejor que el resto de los judíos. O decir, este es judío, pero este sí es honesto. O mis mejores amigos son judíos, pero en el momento que yo escucho esa declaración, hace muchísimos años, cuando yo era chica, yo escuché esta observación
estos judíos son mis mejores amigos. Estaba en una tienda con mi papá y mi papá estaba comprando algo. Habíamos ido o íbamos a ir a la tienda para comprar algo para el azúcar. Y entonces, bueno, cuando el señor de la tienda le pregunta a mi papá qué quiere, se notó que éramos judíos. Y dijo él, bueno, yo tengo muchos amigos judíos. Y entonces dijo que sus mejores amigos eran judíos. Y yo no entendí bien, pero dice, nunca vas a escuchar a nadie decir que sus mejores amigos son blancos, anglosajones y americanos. Algunos de los mejores son negros, otros son, digamos, homosexuales. Está usted presumiendo. Yo soy una persona tan liberal que los mejores amigos pertenecen a este grupo que casi nadie quiere a este grupo. O, por otro lado, yo soy amigo de los meros buenos. Entonces, suena positivo, pero está enraizado dentro de un concepto de antisemitismo. Puede ser afirmativo. Es judío. Bueno, pero es muy honesto. Se puede decir, a pesar de que es judío, sin embargo, es honesto. Estos prejuicios se aplican a varias formas de prejuicios y no hay variación en el grupo. Estos son estereotipos. Alguien o muchos en el grupo comparten esta característica, crear estereotipos. ¿Cuál es el elemento total del antisemitismo? El antisemitismo no solo tiene 4 elementos. 1 tiene que ver con dinero. Es rico, trabaja con gente rica, controla el dinero de una manera exhaustiva, tiene grandes finanzas, o decir, a pesar de es judío, este hombre pues ni es rico, porque la idea es que los judíos sean todos ricos según el concepto de ellos. El judío tiene poder, el poder de salirse del camino. Por ejemplo, no son muchos los judíos, pero son fuertes, tienen respeto y son aquellos que tienen diferentes características. Vamos a hablar acerca de los protocolos de los sabios de Sion, las reuniones de este pequeño grupo para planear el mundo, todos judíos. Y también podemos decir que son listos. Bueno, no son listos positivos, afirmativos. Son envidiosos, diabólicos, maliciosos. Dicen del judío, este tipo es listísimo. Implica que saben lo que están haciendo, pero lo hacen de una manera negativa. Y aquí estamos analizando esta retórica antisemita como base. Aquí los judíos son como el diablo. Aquí, por ejemplo, viene el diablo, hace lo que tiene que hacer, escondiendo, ocultando todo. Y los judíos son los que controlan a la gente, no ellos solos. Hay elementos como dinero, poder, como ustedes lo quieran poner. Se está trabajando de una cierta forma y cuáles son las raíces. No todos los historiadores están de acuerdo, pero encuentro las raíces en la historia de la muerte de Jesús en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, tienen que recordar, cuando fue escrito era una conversación entre judíos. Algunos creían en Jesús, algunos no creían, pero una conversación entre judíos. La forma de la historia está allí y a medida que pasan los años, persiste.
lo encuentran en la iglesia, lo encuentran entre la gente, digamos, por ejemplo, el antisemitismo de los cristianos, y todo esto aparece en la historia de la muerte de Jesús. ¿Qué aparece? Los judíos estaban enojados con Jesús porque quería ir tras aquellos que recibían el dinero en la parte trasera del templo. Sus mejores intereses tenían que ver con observar qué hacían estas gentes que recibían dinero. Fueron con los romanos y dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlos. Y entonces Roma decidió, bueno, vamos a crucificar a estas gentes, vamos a crucificarlo a él, el que los dirige. Tiene que ver con dinero, tiene que ver con poder, tenían que convencer a Roma y encontramos que allí se ve el aspecto malicioso de cómo poder hacerlo, de cómo poder dirigirlo y cómo actuaban como el demonio. Y la ideología cristiana observaba dos características del demonio. El demonio se disfraza, va y viene y se expone su maldad. Y el demonio era el único que podía amenazar o ir en contra de Dios. Esta era otra faceta de este análisis. Yo no quiero sugerir que todo el antisemitismo es una fuente o viene de una fuente religiosa. Miles y miles de años se enfrenta uno a este tipo de naturaleza. La naturaleza adaptada del antisemitismo que va desde la iglesia, Voltaire en Francia en el siglo XVII, pero cuando él hablaba y escribía de los judíos, hablaba como el padre antisemita. O Marx, cuando habla acerca de los judíos, habla acerca de los judíos en esta misma tónica, o en Génesis en el siglo XIX, aquellos que creían que los hombres blancos tenían una categoría racial mucho más alta, que eran profundamente antisemitas y que tenían las características parecidas. Un prejuicio similar a otros prejuicios, considerando la base de otros tipos de antisemitismo. Hay diferencias importantes que vale la pena considerar. Uno, es decir, los racistas ven a la gente de color y dicen, estas gentes se cambiaron a nuestra colonia y si esa gente se casa con nuestros hijos va a ser terrible. Son gente que es no lista, no es trabajadora, no es comprometida y va a dañar a nuestros hijos. El judío es más rico que, más inteligente que, más poderoso que, haciendo el trabajo en secreto y suavemente. Y bueno, yo podría decir igual del judío que aquel de color, pero yo le temo a los judíos por los daños que me pueden hacer a mí. Este es el primer elemento de antisemitismo. Eso es único, peculiar, y vemos mucho hoy por hoy en los Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, tiene que ver con la naturaleza de conspiración exhaustiva. El prejuicio se basa en una naturaleza conspiratoria. Los judíos inspiran dañar el resto del mundo. Los judíos están conspirando para no respetar al resto del mundo. La
creencia y existencia de Israel, esa naturaleza de conspiración. Y si ven la gran mayoría, no todos, porque los académicos no querían generalizar y hacer una regla total, pero si usted les habla a las gentes que han participado en algún tipo de audiencia que tiene que ver con conspiración, y cuando hay una acusación hacia el judío, cuando hay un tipo de enfoque antisemita, pueden ustedes ver qué sucede y a qué nos conlleva hoy por hoy la situación. ¿Qué pasa hoy? Bueno, es diferente y al mismo tiempo parecido de lo del pasado. Hoy vemos el antisemitismo de 3 fuentes principales. Desde la derecha extrema, desde la extrema izquierda, y lo vemos de los extremistas islámicos, los sectores de la comunidad musulmana. Vamos a comenzar con la izquierda y la derecha lejana primero. Yo voy a utilizar un ejemplo o varios ejemplos americanos, pero bueno, yo creo que ustedes están familiarizados con estos conceptos. En la extrema derecha vemos esto en Alemania, Inglaterra, Francia. En la lejana extrema derecha vemos la teoría del reemplazo de genocidio blanco. Hay un plan, hay un objetivo, un plan exhaustivo para destruir la cultura cristiana, para destruir la cultura cristiana de origen blanco. Y vamos a decir, en el continente europeo, con el gran influjo de gente de África, gente negra, con el influjo de musulmanes, que están empujando, llegando a los países europeos cristianos, entrando al país y destruyendo los aspectos de la cultura cristiana. Pero la lejana derecha dice, me estoy imaginando, no es lo que yo digo, no es lo que dice el otro, me imagino que ellos dicen esto. Estos negros, esta gente, digamos, musulmanes, de razas negras, entonces, gente morena, ellos no podían tener el orden de la destrucción de la cultura cristiana. Había alguien tras el escenario que haga esto. El que maneja los títeres, él maneja títeres. ¿Y quién es? El judío. El judío no está bien en relación a la derecha lejana. El judío no solamente no está bien, pero el judío es malo porque tiene gran poder detrás de este movimiento. El judío quiere destruir el mundo cristiano. Esto puede decir, ¿qué es esto? Pero, por ejemplo, hace 3 años, en Charlottesville, o en agosto, en el verano, una marcha en Charlottesville, Virginia. Es unir lo correcto, la derecha correcta, grupos antisemitas, la supremacía de estas gentes. Estaban comprometidos en este tipo de antisemitismo y este extremo racismo. Fundamentalmente en los Estados Unidos es el antisemitismo a partir del cual el racismo surge. Vimos el antisemitismo en este país en el invierno y luego en la primavera de este año cuando comenzó la pandemia. No obstante, el gobernador de Illinois, J.B. Putzgard, él es judío. Y el ala derecha, con las manifestaciones que tenían, con diferentes panfletos, diferentes manifestaciones. O en Michigan,
ahí la persona que dirigía fue manifestada y considerada como nazi. Columbus, Ohio. Por ejemplo, en la banderilla habían pintadas muchas ratas. Entonces, detrás de este ataque fue algo terrible, especial. Y no solo fue en los Estados Unidos, yo no sé qué tan caro es aquí en México, pero QAnon es una fuente anónima del interés que presenta toda clase de teorías, pornografía con niños, debates diversos. Por ejemplo, el presidente Trump dijo, no los condeno porque yo no sé bien de hecho, no conozco bien el grupo que esté a favor de la pedofilia y no quería apoyar. Pero volviendo al tema, la extrema derecha, la supremacía de esta índole se basaba en contra del judaísmo. El asesinato en Pittsburgh era el resultado de estas ideas. Fueron a la sinagoga y este individuo estaba gritando cosas, no van a destruir la raza blanca. El asesinato en San Diego, en el templo en Chabad, dijo lo mismo. Todos los asesinatos en Alemania el año pasado, en Yom Kippur, en el día del ayuno. Entonces ahí tuvimos la masacre más grande de judíos y alemanes desde 1945. Estos estaban escribiendo exactamente los mismos. Los judíos eran la fuente de este tipo de ataque en contra de la cultura cristiana, en contra de la sociedad cristiana, en contra de la sociedad de blancos. Podemos decir que uno de los problemas que surgen es que, en primer lugar, esta gente es muy, muy violenta. Las gentes que realizaban ataques antisemitas eminentemente violentos. Y después vemos cómo llegaban al meollo del asunto. No solo Estados Unidos y Alemania sufrió esto. La derecha lejana en Alemania, en Bundestag, que es el parlamento alemán. Entonces ahí podríamos ver los presidentes mandando tweets de sus niños, de sus hijos, de parientes. Y ellos, con esta facilidad de palabra, eran peligrosos. Pero lo peor es que llegaron al centro. ¿Qué pasa con la izquierda? La izquierda tiene una perspectiva diferente. Acá tenemos estos cargos antisemíticos, son los mismos, pero la derecha se dirige al judío y dice, tú no eres blanco, te pareces al diablo, eres de lo peor, estás haciendo este tipo de genocidio en esta cultura cristiana y están obligando a que esta tragedia surja. O el punto de vista del judío está, digamos, dando una serie de formas que podían doblarse y desdoblarse. Le dicen al judío, estas gentes de izquierda, le dicen, tú tienes dinero, tienes privilegios, eres de la clase alta, e ipso facto tienes poder y no puedes ser una víctima. Imposible. Entonces, cuando usted grita antisemitismo, nosotros víctimas tenemos miedo. Entonces dice uno, ¿qué te pasa? Vives en casas preciosas, eres educado, vives en lugares llenos de lujo. Todos ustedes, no es cierto esto, para nada. Entonces, los privilegios que se les dan a otras gentes tratan de cubrirlos para que Israel no diga que comete pecados. Y entonces se vuelven víctimas del racismo, víctimas de los prejuicios. Y esos están en la izquierda, far left, lejana izquierda.
No todos los sentimientos están en medio, además del hecho que del lado de la izquierda, las gentes de izquierda van a decir, no me acusen de ser antisemita. Yo soy liberal, tengo puntos de vista liberal, mi ADN es diferente, yo lo mamé con la leche de mi madre. Imposible que yo tenga prejuicios, para nada. Yo no me puedo comprometer en realizar cosas que provoquen prejuicios. Es imposible que usted sea víctima y que yo sea una persona con muchos prejuicios. Entonces, tú lo estás inventando y lo están inventando, como yo lo mencioné anteriormente, entre otras razones. Ustedes quieren ser considerados como una víctima, los privilegios de la víctima, tienen celos de lo que tiene la víctima y ustedes quieren cubrir todo lo que sea necesario para cubrir los aspectos nocivos y negativos de Israel. Y la tercera fuente de antisemitismo, y nosotros vemos esto mucho más en Europa que lo que nosotros podemos observar en Estados Unidos. No lo hemos visto tanto en Canadá, pero son los extremistas islámicos, con gente hiperkashesh, gente que en un momento es extremista en la comunidad islámica y luego se conecta con los puntos de vista políticos vis-a-vis Israel, pero adoptan ese mismo enfoque antisemita. Bien, vamos a hablar brevemente de los diferentes tipos de antisemitas. Hemos hablado de esto, pero vamos a hablar un poco más formalmente acerca de Israel y algunos pensamientos acerca de lo que nosotros podemos hacer. Y terminando esto, podemos pasar a un periodo de preguntas y respuestas. Hay diferentes tipos de antisemitas. Los extremistas son desde luego los más peligrosos y los más fáciles de detectar. Gente, digamos, que mata, gente que asesina, en muchos lugares. Pero hay tipos de antisemitas. Por ejemplo, los antisemitas de salón o los antisemitas de las cenas elegantes. La gente no va a decir algo malo abiertamente, pero va a decir, bueno, teníamos unos vecinos judíos, vivían en el departamento de punto, pero son amables, son honestos, un encanto. O vamos a contratar a un judío en nuestro club, pero aún siendo judío, es muy honesto. El complemento viene al final, después de el pero. Y entonces eso los hace diferentes de los otros. Y luego estoy hablando de los judíos Ashkenazim, la persona que mueve todo. Él no es antisemita, pero lo menciona, lo provoca. Al analizar este antisemitismo, yo he tenido al presidente Trump y a Jeremy Corbyn, la cabeza del Partido Laborista en Inglaterra. Yo no creo que Trump sea antisemita, pero ha movido la olla, ha movido toda esta situación, ha hablado. Y desde luego, no es que esté con aquellos grupos de ultraderecha nada más, pero en ambos sentidos vemos nosotros que esta es su base. Cuando permiten que estos grupos existan, cuando les dan legitimidad a este tipo de grupos que Trump había apoyado, surge esto. Y no solamente en el Partido Laborista, sino en este país, en Estados Unidos, también en Israel se da el poder de Israel para controlar el Congreso y ese tipo de observaciones que vienen de la izquierda y provoca estereotipos antisemitas. Y el cuarto tipo de antisemita es aquel que no tiene, ni siquiera sabe
si se está comprometiendo en un problema de antisemitismo cuando dice algo. Y entonces dicen unas cosas ridículas. En algún nivel muestran que hay un punto, hay una demostración del hecho de qué tan profundo es su antisemitismo. Está allí, albergando todas esas ideas profundamente. Un amigo se estaba graduando. Un grupo estaba con los estudiantes, todos estaban en la zona media occidental. Esta chica era la única judía. Los padres venían de una casa muy tradicional, judía. Invitaban a las gentes para Hanukkah y a los estudiantes les encantaba. Tenían una casa lejos del hogar. Y en la graduación el grupo se reunió y dijo, bueno, los vamos a extrañar, nos va a faltar este toque de amistad, de amor. Y uno dijo, yo voy a, digamos, sufrir porque no estamos negociando. Y dice, descubrí una tienda magnífica que tiene rebajas y a ti te va a encantar. Y bueno, no tenía sentido. Dice, yo no sabía que los judíos eran los únicos que trataban de cuidar su dinero ganado con tanto esfuerzo, o que estaban regateando. Yo no sabía que solo los judíos regateaban. Y entonces, en este estereotipo antisemita, ella se sentía cerca de su amiga judía, cerca de la familia judía, pero estaba en las raíces de la sociedad, porque el concepto era tan viejo. Un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Robert Frisby, trágicamente murió hace unos años y llamó el antisemitismo el odio más antiguo y más profundo. Acerca de Israel, lo importante a entender es cuando hay antisemitismo. La crítica de las políticas israelíes no es antisemitismo. Cualquiera que diga, todo lo que hace mi país está perfecto. No está bien esta persona, porque no todo lo que se hace está perfecto. Hay que ver otras cosas. Pero, si ustedes quieren escuchar políticas israelíes, vea un café en Tel Aviv y van a ver la crítica de las políticas israelíes. Quieren criticar al gobierno, van al sector de donde de Yehudá Shomron, y allí van a ver las críticas. Y van a oír críticas de los asentamientos, críticas del poder judío. Y cuando utiliza este templete, poder financiero, manipulación, y cuando se usa este poder y estas acusaciones en contra de Israel, entonces han entrado al mundo de antisemitismo. Y alguien va a decir, yo no soy antisemita, yo solamente soy un crítico de Israel, pero Israel es tan poderoso porque es tan rico y es tan rico porque sus estudiantes y sus jóvenes son tan estudiosos y saben tanto y pueden manipular. Y entonces se mueve uno de la crítica en Israel hacia el antisemitismo. Por ejemplo, el boicot de BBS. Allí, este movimiento no tiene nada que ver con el boicot, sancionar a Israel o atacar a Israel. Hacer que Israel, particularmente entre los jóvenes, tienen el derecho de nacimiento y luchan por ello. O cuando van a una universidad, cuando están lejos de Israel,
no se quieren meter en pleitos y en cuestiones de discusiones porque hacen que Israel quede mal. Y eso lo vemos en muchas situaciones en las universidades. A veces se ve como el único agresor, con abusos de derechos humanos. No hay muchos países, pero se enfocan en un solo país, la Comisión de Derechos Humanos en Naciones Unidas, en Israel únicamente, en Naciones Unidas. Y entonces, ¿qué vemos? Hay otra forma en la cual yo quiero que analicemos este punto. Cuando vemos la cuestión de la negación del holocausto, esto es lo que yo he enfrentado en la corte con con David Berlin. Entonces, esto existe, particularmente en la extrema derecha. Pero por otro lado, hay otros elementos. Los israelíes son como los nazis. ¿Ustedes creen que las políticas de Israel sean iguales que las de las políticas de los palestinos? Se pueden acusar de derechos humanos, pero esa es una historia, y otra historia es compararlo con los nazis en términos de lo que hicieron, en términos de genocidio. Esto no tiene sentido. Volver a describir lo que es el holocausto y utilizarlo como un ataque a Israel. No. Entonces, hay la negación de este documento del otro. La negación del holocausto es solo otra forma de antisemitismo. Primero, nosotros lo hemos visto en diversas pláticas. Para que las gentes que están negando todo tendrían que estar bien. Todos los sobrevivientes, todas las gentes que viven en ciudades, en pueblos, que tienen que enfrentarse diariamente a esta situación. Los cientos de historiadores, incluyendo México, Sudamérica, Centroamérica, Europa, que estudian todo eso. Todo el mundo tendría que estar mal. Los perpetuadores deben de decir, nosotros lo hicimos. ¿Cómo puede tener sentido para la gente? Porque alguien con algo de sesos podría decir, ¿por qué los judíos hicieron esto? ¿Por qué lo consideraron? ¿Qué obtuvieron los judíos de todo esto fuera del holocausto? A veces uno está bien, otros están mal. Puede ser alguna entidad judía, algún estado judío, sin el holocausto, sin tanta gente ahí. Muchas gentes podrían haber estado ahí y fueron asesinados. Pero la percepción es qué sucedió con todo el holocausto. Ahí está la comunidad judía, Israel, la reparación. La palabra reparación es la palabra elegante para dinero. No hay, por ejemplo, testigos, no hay familia, no hay nada. Y se da una explicación de la persona expuesta al antisemitismo. Los judíos hicieron eso porque no les importó, expulsaron a otras gentes de su tierra porque ellos lo que querían es su propio bien y fueron listos para convencer a Alemania de esto. Hicieron que los aliados o el juicio de Nuremberg, toda esta situación era para obtener dinero, para ayudar a estas gentes después de toda esta tragedia y este enfoque. En conclusión, vamos a conjuntar qué podemos hacer. No podemos hacer nada para erradicar totalmente el antisemitismo. Alguien que diga que tiene resultados sencillos y fáciles para erradicar el antisemitismo, no los tiene. Está muy profundo en nuestro ser. Primero, tenemos que ser el invitado no bienvenido a la fiesta. Tenemos que decir, momento,
esto es antisemitismo. Momento, esto no fue cierto. 2, tenemos que estar dispuestos a luchar contra los ismos, antisemitismo. No podemos luchar en contra del antisemitismo y seguir comprometidos con el racismo. No funciona. No podemos ser tan selectivos. Si el odio está mal, si el prejuicio está mal, todo está mal. Y tenemos que preocuparnos más acerca del antisemitismo porque esa es una analogía. Es lo nuestro que ha sido atacado y no podemos ser selectos y elegir esto. Tenemos que tomar todo seriamente. Por ejemplo, la reencarnación del Partido Laboral es diferente de lo que hoy se lleva a cabo. Y, por ejemplo, diferente como antes se rehusaban a aceptar el antisemitismo de la izquierda. Y decían, si no aceptan a aquellas víctimas del crimen, no entienden. Y entonces todo comienza con palabras. El poder nazi, al entrar al poder, quería matar a los judíos. Quizá estaba esto en la mente de Hitler. Y se usaron palabras. Y los jueces, los abogados, los maestros, paso por paso. Y ni Dios lo quiera, otra Shoah. Pero no necesitamos otra Shoah. Es terrible, porque comienza con cosas pequeñas, diminutas. Y esto hay que evitarlo. Y esto es lo que les quería yo decir. Con gusto contesto cualquier pregunta relacionada al tema. Bueno, estamos teniendo un par de preguntas y vamos a esperar otras. Primera, ¿cómo maneja casos de antisemitismo en contra de usted? El caso de Londres era un verdadero caso de antisemitismo, no cabe duda. No, es increíble. Yo no he experimentado esto directamente como uno podría pensar. Algo que ustedes podían observar, el pasado enero el antisemitismo era más y más fuerte en Estados Unidos y comencé a usar la estrella de David. Yo no quería pasar como si fuera yo blanca. Yo quería que supieran que era judía. Bueno, detrás de mí, de espalda hablarían mal. Frente a mí, no. Y yo usaba mi estrella de David para demostrar que era judía. ¿Has encontrado antisemitismo en la universidad? Y cuando das clases, no has encontrado. No en mis clases. Tienes que ser muy tarugo para tomar una clase conmigo y ser antisemita. Muy difícil entrar a mis clases. Así que estas gentes de todas maneras no entrarían. Es más bien en los ataques hacia Israel. Esto sucede en la universidad. Israel está mal. A ver, ¿qué tan mal está Israel? Es tan mal que no podemos insistir en cambiar. O por otro lado, dicen Israel abusa de los derechos humanos, es una nación muy poderosa. Y la gente pregunta, yo creo que más del 50% de la población israelí es no ashkenazi. Un gran número de la población israelí es considerada gente de color. Y dicen, ¿cómo? Pero en el campus, en las universidades, en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, en México, yo no estoy familiarizado, pero supongo que algo. Y se ha manifestado en este tipo de lucha racial. ¿Cuándo y cómo te interesaste en el tópico, en el tema de antisemitismo y holocausto? Una pregunta difícil de contestar, pero hubieron muchos ámbitos. En Israel fui a estudiar en 1966, hace mucho tiempo. Allí, sobrevivientes del holocausto todavía estaban
Después la Guerra de los 6 días fue muy difícil. Me hizo estar totalmente consciente de la fragilidad del Estado judío. Sin embargo, algo más que llamó mi atención, por ejemplo, mi primera vez en la Unión Soviética, con aquella historia que decía que en 1973 el poder, no, 1972, la posibilidad de reunirse con refuseniks, gente que había sido perseguida sencillamente por ser judíos. Yo conocí sobrevivientes que estaban allí, pero reunirme con estas gentes me hizo sentir más profundamente y dije, ahora es mi turno. ¿Por qué le tomó a Zuckerberg tantos años para quitar el antisemitismo de su lenguaje? Bueno, la gente, digamos, es tan libre que se le acaba el cerebro, se pierden sus pensamientos. Bueno, hay medios sociales y hay otras cuestiones que debemos de analizar. Esto es una idea y una opinión. El renunciar y negar el holocausto puede tener su propia opinión. ¿Por qué sucedió el holocausto? Puede tener su opinión si fue generado por Hitler o por otros. Puede usted opinar qué hubiesen hecho los aliados para detener el holocausto. Pueden tener eso, pero no pueden decir nada más. Fue un hecho. ¿Por qué Hannah Arendt juega un papel tan importante en su libro? Ella entendió bien, Hannah Arendt. Bueno, él trabajó en el juicio a Eichmann. Ella comprendió bien que el antisemitismo y el totalitarismo iban mano a mano. Ella lo introyectó y sabía qué era el antisemitismo. Y bueno, cometió errores serios en su evaluación en relación a Eichmann, entender, pensando que esto era una tontera burocrática alemana, pero ella entendió la naturaleza fundamental del antisemitismo y sus lazos con el genocidio, totalitarismo y la relación con gentes del peor tipo. ¿Cuáles son las posibilidades que los demócratas progresivos, continúen con este antisemitismo? Hay un grupo pequeñísimo de estos judíos progresivos, 3 mujeres, no me preocupa. ¿Va a ser una voz más fuerte? Sí, no todos son malos. Hay gente que tiene hostilidad a Israel, hacia Israel, sí. Joe Biden ha trabajado, yo apoyé a Biden, muchos lo saben. Biden ha trabajado con la comunidad judía por más de 40 años, los conoce bien. Va a haber momentos de tensión, no va a mover la embajada de donde está ahora. Hay cosas con las que no está de acuerdo, pero ha hablado tan pasionalmente, incluyéndome a mí, habla acerca del temor y el odio que genera el antisemitismo, que yo tengo fe en que va a estar bien, que va a ser un viaje suavecito, liso. No va a ser. No sé cómo va a ser, pero ante los ojos del mundo tenemos que ver las situaciones de Israel, el gobierno actual de Israel y las relaciones con el mundo. Bueno, muchas gracias por contestar.
fui a Columbia University para estudiar mi maestría y vi algunas expresiones y manifestaciones antisemitas entre alumnos y algunos maestros. Hoy por hoy es más difícil. Que recomendaría que yo hiciese para combatir esto? A veces me da miedo expresar mi punto de vista, tal como están aquellos del lado de la izquierda. Colombia es irónico. Cuando está en sesión tiene una comunidad de judíos, estudiosos, maravillosos, activos y bueno, a veces hay diferentes tipos de rezos en la mañana y en Shabbat. Colombia es una universidad increíble. También hay mucha hostilidad hacia Israel. Y en mi libro, y yo no sé lo que usted piensa, pero en mi libro, no, aquí y allá, yo incluí cartas que les dirigí a estudiantes, a agentes, a profesores, al profesorado que estaba luchando contra esto. Échale una ojeada a lo que escribí. Es un elemento duro, una situación dura la que hay que enfrentar y se tiene que tratar de enfrentar a los alumnos, tomarlos, enseñarles, es decir, y analizar este tipo de antisemitismo ya tomado como algo positivo. No, mis amigos que decían, cuando los estudiantes comentaban, ustedes son judíos, les va a encantar ir a las tiendas a donde puedes regatear. Yo pienso, yo estuve en una conferencia en la universidad, estaban los alumnos hablando y estaba en un grupo y las gentes no sabían quién era yo. Hicieron comentarios sumamente hostiles hacia Israel. Una persona allí dijo, Israel nació en el pecado y no tiene el derecho de existir. Y yo hablé lo poco que pude porque la presión se me estaba subiendo. Bueno, hay que ir tras los palestinos, hay que ir tras otros. Y yo les dije, yo soy historiadora. Vamos a colocarlo en el contexto histórico. Por ejemplo, usted dice cómo es Israel y cuál es su función al crear y analizar la historia. Por ejemplo, el trato de esclavos, de americanos. Vamos a hablar acerca de Australia. Tiene a sus nativos, a sus originarios de la nación. Nueva Zelanda, por ejemplo, la tribu o las gentes maoris. Y yo no estaba diciendo que eso está bien, que alguien puede hacer algo malo y está perfecto. No. En términos de Israel, ustedes dicen, no, para nada, no tienen razón. O los abusos a los derechos humanos, Israel. Y cuando se ataca a Israel de esa forma, yo pienso, ¿por qué lo hacen? Es una cosa lógica. Yo no defiendo todo lo que hace Estados Unidos, yo no defiendo todo lo que hace Israel, pero si se está considerando esto una cosa, otra cosa y otra cosa y otra cosa, atacando el área, yo sé que es una situación difícil. Lee mi libro y yo creo que te va a ayudar y me parece que si lo consideras interesante, estaremos analizando. ¿Qué piensas de la libertad de expresión y la relación con los aspectos del Holocausto? ¿Y cómo se ha manejado en los medios masivos de comunicación, medios sociales? Bueno, esto es toda otra historia. Vemos el crecimiento del antisemitismo y la negación del Holocausto.
Yo no quiero rechazar los medios masivos de comunicación, yo vivo con ellos y de ellos. La semana pasada estuvimos en un contacto de casi 12 horas, nos volvimos locos todos los asistentes, pero se pregunta, ¿cuál es la proliferación correcta de estas ideas? A veces es desconcertante. Entonces yo considero que es una manera de tratar de educar a estas gentes de los medios masivos de comunicación, de los medios sociales, cuál es lo positivo y cuál es el peligro. La libertad de expresión es importante, es de suma importancia y no incluye mi derecho a exigir. Yo no puedo escribir una carta al periódico y le digo, la tienes que publicar porque hay libertad de expresión. La libertad de expresión la puede controlar el gobierno. No deben de haber leyes del gobierno en contra de la negación del holocausto. ¿Quién decide? ¿Quién no decide? Yo no estoy a favor de la negación del holocausto para nada, pueden ver mi récord. Pero tenemos que ver, si yo me paro en una esquina y digo, odio a los negros, una historia. Odio a los negros. Ese tipo está allí, es negro, es horroroso, es un asqueroso, mátenlo. Entonces yo creo que hay dos diferentes enfoques en este sentido. Una de las razones por las cuales yo nunca he sido alguien que apoye la negación del holocausto es que lo han tornado en una fruta prohibida. Es como decirle, no puedes abrir ese closet. Te sales y el niño lo primero que va a hacer, abrir la puerta y esculcar el closet. Así es esto. Yo no creo en aquellas leyes absolutas y negacionistas. Tenemos una responsabilidad y los medios sociales han fallado en muchos aspectos. Vivi, una o dos nada más. Bueno, estoy tratando de encontrar las más importantes. Some survivors are afraid that when they die, the Holocaust remembrance will be lost. Algunos sobrevivientes del holocausto piensan que cuando se mueran, todo el holocausto se va a olvidar. Mira, no es igual escuchar la historia en primera persona. Esta es mi historia y esto es lo que pasó conmigo. Si yo pudiera traer más sobrevivientes a mi clase, cada vez es más difícil hoy, podría dar una conferencia bárbara, pero cuando la gente habla de su historia personalmente, es otra historia. Los alumnos escuchan y escuchan diferente, aun cuando escuchan con mucha atención mi clase y mis historias. Bueno, hay una colección de memorias, memoirs, de datos, de videos. No es lo mismo que escuchar la historia en primera persona para que esto sobreviva. En términos de esto, los sobrevivientes del holocausto y los hijos de ellos, bueno, se hizo una película del juicio, la negación de mi libro. No llamamos a los sobrevivientes del holocausto aquí para examinar esto. No sentimos que eso era correcto, colocar a un sobreviviente que hubiera ser presentado, retado, digamos, cuestionado. Más bien eran documentos y tuvimos una victoria. El holocausto dice que es el mejor acto en contra de este horrible genocidio. Sin documentos, sin narrativas, sin nada. Pero tenemos tanta evidencia de documentos, evidencia material, evidencia de testimonios, casos, que será diferente desde luego oír la historia de los sobrevivientes y le deseo vida a todos los sobrevivientes.
más de 120 años. Pero la historia y la evidencia es abrumadora. Esta es la última pregunta, tiene que ver con educación. Por eso estamos acá. ¿Cómo piensas que el antisemitismo se transmite? ¿La educación antisemita es la única razón o hay muchas razones? Yo creo que todo comienza en el hogar, en la mesa, el comportamiento que ves en casa. Después, comportamiento de tus amigos, de los maestros, de tus maestros, qué toleras y qué no toleras. Y luego llegamos a una parte final. Empieza con palabras. No hacer un, digamos, mal comentario de algún grupo racial. No, no. Nosotros, por ejemplo, podemos llamarlos por un nombre feo. No. Todo comienza con las palabras. Tú denigras a alguien, usas tus palabras denigrantes y sigue la secuencia. Por ejemplo, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, en Hanukkah, Al-Hetz, en Yom Kippur. Cuando uno pide perdón, hay muchas palabras. Insultó a alguien, le habló mal a alguien, usted habló mal de alguien. Nuestra tradición entiende la importancia de la palabra. El que lastimes comienza con una palabra, el odio comienza con una palabra. Yo no soy tan ingenua que todo esto hay que desaparecerlo, pero el antisemitismo o alguien que lo tolera, como eso de que, oye, ese es judío, debe ser rico, hay que evitar estas palabras y defender la posición. Este es un breve comentario. Pero los pequeños comentarios se hacen grandes, grandes comentarios se hacen una conversación y esto entra a la acción. Débora, hemos llegado al final de esta entrevista tan esperada. Hemos trabajado en esto mucho tiempo. Muchas gracias por tu presencia en México. Gracias por poder hacerlo, aunque sea por Zoom. Gracias por transmitir tu conocimiento, contestar algunas preguntas. Dejamos muchas sin contestar, pero se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Háganme un favor. A la persona de la Universidad de Colombia, contáctala y dile que me hable. Le deseo todo bueno, Hag Sameach, que las luces de nuestra Hanukkah iluminen este terrible problema del cual hemos estado hablando acá. Gracias, muchas gracias a todos. Ese es el grado de mi español. Ella dice, buenas noches a todos. Dice que... ok. Buenas noches. Good evening and Laila Tov. Gracias, Barbara. A todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Esperamos que Débora haya... Everybody. Algunas de sus dudas y de sus preocupaciones, que les haya dejado cosas en que pensar y que podamos, sí, de verdad, unirnos para tratar de cambiar a pues esta difícil situación, ¿no? Que no importa cuánto tiempo pase, parece que no logramos pues erradicar, pero no podemos darnos por vencidos. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos apoyaron para hacer este evento la noche de hoy y a la Keilah por siempre permitirnos hacer estas conferencias tan interesantes. Buenas noches para todos, conmemorando Kristallnacht, recordando al precioso y divino rabino Sachs, pues nos despedimos y seguimos en contacto. Hasta luego.